pero en realidad sí fue como si me hubieran quitado un padre. Pues, cuando a él lo asesinaron yo tenía 16 años, porque es que mi tío era el presidente del Comité de los Derechos Humanos de Antioquia, Camila. Mi tío, a la primera persona que le denuncia que iban a suceder esos hechos fue al expresidente Álvaro Uribe. Si no es responsable de la muerte de mi tío, que nos diga qué fue lo que pasó. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, suscribiéndose, preguntándose qué está pasando en nuestro país y sobre todo con esas historias que tanto nos interesa. De las últimas fue, pues básicamente una noticia que le dio la vuelta al país y fue una entrevista que le entregó Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar y hoy gestor de paz, a el reporte Coronel, a Daniel Coronel. De esto hemos venido hablando desde ayer. Y hemos venido viendo las reacciones que han tenido personas víctimas directas del paramilitarismo. Hoy quiero invitar a este canal a una víctima precisamente de este fenómeno tan terrible que ocurrió en nuestro país. Él es hijo de un abogado, de un defensor de derechos humanos, de Jesús María Valle Jaramillo, quien el 27 de febrero de 1998 pues, fue silenciado, fue asesinado, y él había, digamos, revelado los tentáculos del paramilitarismo y la fuerza pública en Antioquia y los nexos que estos dos tenían con unas masacres que ocurrieron en ese momento, en el 96 en La Granja y en el 97 en Ituango, en el Aro. Hoy hablamos con su hijo, con Mauricio Herrera Valle. Gracias por estar acá, por ser protagonista de esta noticia y bueno, es un placer de verdad tenerlo acá. Bueno, María Camila, muchas gracias a ustedes pues por invitarme y por hacerle pues ese honor a mi tío, esa conmemoración, digamos, de su muerte. Te aclaro, yo no soy el hijo. Ah, el sobrino, Yo soy el perdóneme, sobrino. Pero en realidad sí fue como si me hubieran quitado un padre, pues porque mi tío era soltero, no tenía, era, pues, no era casado. Sí. Y obviamente nosotros éramos los más chicos, éramos los menores en ese tiempo. Cuando a él lo asesinaron yo tenía 16 años, mi primo Luis Fernando, que también es abogado, tenía 14 años y éramos los más allegados a él, éramos, digamos, uñañas. Para nosotros fue muy duro. La muerte de Jesús, de mi tío, fue un golpe supremamente difícil para nosotros. Sabe que por eso probablemente me confundí, porque usted siempre se ha referido a él como un padre, ¿no? Como si le hubieran quitado un pedazo de su alma, de su corazón. Y por eso la confusión y de entrada le pido excusas, pero es importante que hablemos de su tío. ¿Y por qué es importante? Porque se están revelando cosas en nuestro país y porque no llegamos a pensar que de repente Salvatore Mancuso, ¿no? Este jefe paramilitar, pues viniera a nuestro país y empezar a hablar de todo esto. ¿Cuáles fueron esas primeras reacciones que usted tuvo desde que llegó Salvatore a nuestro país? Empezó a hablar en la Justicia Especial de Paz y luego dio esta entrevista a Daniel Coronel. Pues María Camila, nosotros lo que hemos sentido es tranquilidad, porque durante todos estos años hemos tenido una tristeza supremamente grande de cómo ver usted a una persona o a un grupo de personas que cada vez adquieren más poder político y más poder físico en el país, y usted saber que esos fueron los victimarios de su padre, de su tío, y no poder hacer absolutamente nada. Y cómo ver que el país entero, o la mayoría del país, lo vanaglorian, lo toman como un patriota, y eso para nosotros ha sido supremamente difícil. ¿Cuál fue
el vínculo que tuvo el expresidente Álvaro Uribe en el crimen de su tío? Es que fue un vínculo, digamos, político y un vínculo legal, porque es que mi tío era el presidente del Comité de los Derechos Humanos de Antioquia, Camila. Él tenía en su responsabilidad, la defensa de los derechos humanos en el país, no solamente en Antioquia. Y además de eso, mi tío era un tipo muy ético, era un tipo de principios, una persona muy comprometida y una persona muy seria. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Entonces, además de eso, mi tío tenía un corazón supremamente grande, un corazón supremamente bondadoso, un corazón supremamente, digamos, muy bondadoso. Y eso lo llevó a utilizar su profesión para defender a su población, defender a su familia, que era los ituanguinos, que era la ciudad de Ituango. Él quería mucho ese pueblo. Mi tío fue concejal de Ituango durante muchos años y mi tío hizo muchas cosas para que ese pueblo tuviera prosperidad, tuviera seguridad, tuviera calidad de vida. Y cuando él vio que las autodefensas empezaron a asesinar a los mismos amigos de él, a los que él mismo, entre paréntesis, dijo, vivió silbidos de miseria con ellos, en esas montañas, él se hace sacrificar por sus amigos, por su familia, por sus paisanos. Esa fue la obra que, digamos, inmortalizó el nombre de Jesús, porque él se sacrificó por su pueblo, por Ituango, por los habitantes del Aro, de la Granja. Y él denunció las masacres y las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos selectivos que se cometieron en el 96, en el 97, si no me falta la memoria, contra esa población. Eso en realidad fue lo que, digamos, hizo Jesús, pues, para que atentaran contra su vida. ¿Cuáles han sido las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en torno a el asesinato de bueno, Camila, pero espérate que me desvió un poquito, discúlpame. Sí, no me contesté la pregunta, pero sí. No, el vínculo fue que cuando cometen esas masacres, mi tío, a la primera persona que le denuncia que iban a suceder esos hechos fue al expresidente Álvaro Uribe. Y eso es lo que él no ha podido justificar y no ha podido confrontar ante las autoridades, y no solamente ante las autoridades, sino cuando él fue congresista e incluso presidente de la República, cuando a él le hablaban del doctor Jesús María Valle. Él nunca ha podido confrontar esa situación. Y nosotros estamos listos para confrontarlo. Yo estoy listo para confrontarlo en cualquier momento. Y que él nos diga, si no es responsable de la muerte de mi tío, que nos diga qué fue lo que pasó. Porque si él no fue responsable materialmente desde el punto de vista criminal de la muerte de Jesús, sí fue responsable desde el punto de vista político, porque las AUC hacían lo que él decía en ese tiempo. Y Carlos Castaño le obedeció muy bien las órdenes. Y eso no lo dijo ni la justicia, ni los testigos, no, lo dijeron los mismos sujetos que participaron en esas masacres, que fue Mancuso, Don Berna y HH. Claro que no recuerdo si HH o Blecero, me falla la memoria, pero Mancuso y Don Berna sí lo dijeron. Y ahí hay un nexo de causalidad muy claro, porque incluso dice Don Berna que el que dio la orden fue Pedro Juan Moreno,
y Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, ahí hay un indicio supremamente grave que nosotros siempre lo hemos denunciado y que no lo han podido justificar. Y hay testigos serios con versiones completamente creíbles que nos han dicho a nosotros que a mi tío lo amenazaron en la gobernación de Antioquia cuando fue a una reunión con Pedro Juan Moreno. Y eso fue un hecho cierto, comprobable, controvertible. Entonces, ese es el nexo, Camila, ese es el nexo, que sí hay unas evidencias serias, hay unos testimonios ya muy serios que comprometen al expresidente Álvaro Uribe con la muerte de mi tío. Y eso él lo tiene que confrontar. Y nosotros lo vamos a confrontar en la corte y donde lo tengamos que confrontar. Porque asesinar a mi tío fue como asesinar, mejor dicho, fue como el asesinato de Héctor Abad Gómez en el 86. Y eso no lo vamos a declinar. No vamos a declinar ni un solo respiro. Vamos a declinar en la investigación de mi tío. Mauricio, en estos años, porque es que el asesinato de su tío, como bien lo decía en la entrada de esto, fue en 1998, han pasado muchos años. En estos años, el expresidente ni una sola vez se ha referido a ese caso, a su tío, específicamente. No es que no se haya referido, sino que es que él no ha podido confrontar seriamente, con evidencias, con testigos, con elementos materiales probatorios serios y contundentes, que él no tuvo nada que ver con el homicidio de Jesús. Y vuelvo y te repito, María Camila, sí, que ahí fue donde me perdí ahora. Si él no fue responsable penalmente de la muerte de Jesús, sí tuvo una responsabilidad política, porque él lo declaró enemigo de las Fuerzas Armadas cuando dijo que el gobernador de Antioquia no estaba haciendo nada por la defensa de los derechos humanos, sobre todo de la población de Ituango. Y eso lo respaldó el comandante de la Cuarta Brigada, general Ospina, no recuerdo el nombre, pero eso está documentado en videos donde lo declaran enemigos de las Fuerzas Armadas y donde manifiestan que él mintió con la connivencia que había entre los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas. Y todo eso fue confirmado inclusive por la Corte. Personas condenadas por paramilitarismo, desde congresistas hasta servidores, hasta miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Policía. Entonces, ahí sí vuelvo y repito, que digan quién era el mentiroso. Cuando mi tío dijo que digan quién era el mentiroso, abro comillas, que lo digan las familias, que lo digan los niños, que lo digan las madres, que lo digan los abuelos, los padres que fueron asesinados. Si es que yo estoy diciendo mentiras, que lo confirmen esas personas. Y mire que la historia, mire que el tiempo le dio la razón. Cuando usted oye al señor Salvatore Mancuso hablando de todo lo que ha hablado del ex vicepresidente Francisco Santos, de las reuniones que se daban, de que en ese momento pues el único fin era evitar que la guerrilla se tomara el poder, etcétera. Pero cuántos muertos tuvieron que atravesarse, ¿no? A ese fin. Y él invita al expresidente Uribe a la paz, que él estuvo con él en la guerra, pero que lo invita a la paz. ¿A usted qué se le pasa por la cabeza? Es una pregunta difícil, porque a nosotros el daño que nos causó fue un daño supremamente duro, relevante para nuestra vida, sobre todo para mi primo y para mí fue supremamente difícil, porque nosotros apenas estamos empezando, digamos, mi tío era nuestro apoyo total en ese momento. Y es una pregunta supremamente difícil, pero ahora que ya nosotros hemos pasado por todo ese viacrucis,
por el que nos tocó pasar, pues no queda más por decir, en obediencia al pensamiento y a la, digamos, a la dirección, al objetivo de mi tío, es que el país necesita paz. Y nosotros no somos políticos, ni hemos participado en política. Nosotros somos personas totalmente neutrales al conflicto, a la derecha, a la izquierda. En realidad creemos que a este país le falta mucha altura política, pero sí necesitamos paz. Y por eso te dije ahora, María Camila, si nosotros, obviamente hablo desde mi punto de vista personal, porque mi familia no puede ver a Álvaro Uribe ni en ningún contexto. Pero si nosotros somos los llamados a determinar con claridad cuál fue la verdad y con fundamento, con base, con fundamento en la verdad, construir una paz para el país, pero con fundamento en la verdad y en la reparación a las víctimas. Porque nosotros, yo considero claramente que hay personas inocentes, condenadas por el homicidio de Jesús. Y considero con claridad que ese señor tiene que decir la verdad. No la ha dicho y la tiene que decir para que le haga un bien al país, para que no siga marcando al país con esa ruta de odio y de violencia política, y le haga un bien al país y diga la verdad, diga qué fue lo que pasó y reparen a las víctimas. Y obviamente, en ese contexto, que se haga la paz porque este país la necesita. Porque hay que creerle al señor Salvatore Mancuso ahorita, cuando le hizo tanto daño a nuestro país. Porque fue un sujeto activo y presenció, es un testigo presencial. No lo digo yo, lo dice la justicia. De sus testimonios hay que sopesar con criterio de razonabilidad y de lógica si sus versiones son coherentes o no. Pero en un principio hay que creerle, porque él fue el que direccionó las AUC con Carlos Castaño. Entonces, ¿por qué no le vamos a creer si está diciendo la verdad? Entonces ya es trabajo de la justicia que valore, sopese con la sana crítica, con la lógica y las reglas de la experiencia, si en realidad esos testimonios y esos hechos que él relata tienen concordancia con todos los archivos que tiene la Fiscalía. De acuerdo. Eso está supremamente documentado. De acuerdo. Eso está documentado. Y eso sí te lo digo, María Camila, más cae el adagio popular. Pues bueno, muy fácil es verificar una persona cuando está diciendo mentiras. Nosotros los abogados lo sabemos. En un contrainterrogatorio usted sabe cuándo una persona está mintiendo o cuándo está diciendo la verdad. Entonces hay que creerle. Pero vuelvo y le digo, hay un indicio muy grave, hay indicios muy graves, hay elementos materiales probatorios, documentos serios, de plumas calificadas, como lo decía mi tío, que determinan claramente que hubo una connivencia, y parta de esa base, María Camila, hubo una connivencia entre el ejército y el Estado para asesinar población civil y guerrilleros que sacrificaron la población civil, que ahí fue donde se les fue la mano. Mauricio, ahorita usted decía, yo hablo por mí porque mi familia no puede ver al expresidente. No, mi familia no lo van a, mis tías no lo van a perdonar. O sea, ellos piden cárcel para el expresidente Álvaro Uribe. Sí, mis tías no lo pueden ver. Nunca lo van a perdonar. Porque para mis tías Jesús era su papá también. Y nunca lo van a perdonar. Yo creo que ya se van a morir así. Porque ya están mayores, pero no lo van a perdonar. Créame que hemos hablado con ellas en privado. Bueno, recapaciten. Si él pide
diálogo, hay que darle diálogo. Ellas dicen, ni por el berraco. A ese tipo no lo queremos ver nunca, lo queremos ver en la cárcel. Pues mire, es bien importante lo que usted dice con respecto a el aporte, la verdad, que está haciendo Salvatore Mancuso y que eso sea contrastado, obviamente, con la información que tienen incluso otros jefes paramilitares o ex jefes paramilitares, perdón, pero sí es importante que pues esté hablando de esto y es importante, muy importante su testimonio, que usted diga que usted está dispuesto incluso a confrontarlo y a confrontar al Claro que expresidente sí. y en Y estamos decirle... dispuestos, Camila, y discúlpeme que la interrumpa. Mm. Estamos dispuestos porque tal cual, como se los advirtió Jesús, que iban a incursionar, a asesinar a las personas en la granja, tal cual lo relató Mancuso y tal cual sucedió. En el caso de su tío, han asesinado testigos que pueden asegurar o testificar que el expresidente estuvo o no involucrado acá. No tengo la certeza. Okay. No tengo la certeza si han asesinado o no testigos. Eso no lo puedo decir. Okay. Eso no lo puedo decir, pero sí tengo la certeza de que han amenazado testigos. Okay. Okay. ¿Y eso han sido, pues, más de uno? No, varias personas han amenazado. Okay. Okay. Inclusive a mi tía la amenazaron. ¿Hace muchos años? En un principio, sí, en un principio, Okay. hace muchos años. Pero recientemente no han sufrido. No, recientemente no. Ok. No, porque ya no tienen el poder que tenían antes. Tal vez se haya mutado esa estructura. Sí. Los jefes ya son diferentes, los jefes son otros, el poder está en otras personas y los intereses son otros. Digámoslo así, el país ha mutado políticamente y en el tema de bandas delincuenciales, de fuerzas, de grupos armados, en fin, pero digamos que ya no son tan fuertes, digámoslo así. Yeah. Mauricio, gracias por este testimonio. Le agradezco. Vamos a estar muy atentos a lo que pase y a lo que diga el señor Salvatore Mancuso, ya sea a la Justicia Especial para la Paz o a Justicia y Paz. Él dijo en la entrevista que iba a renunciar a alguno de los dos mecanismos de justicia porque no le han cumplido. Y es importante que se cumplan las partes porque imagínese, pues si él está comprometido con decir una verdad, pues hay que cumplir. Gracias por haber estado acá y recordamos pues entonces a su tío con esas fotografías que ahora nos estábamos pasando. Ana Camila, muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia por brindarnos la oportunidad y en realidad pues para nosotros es muy importante que pues ustedes nos ayuden a, digamos, de cierta forma a denunciar también el crimen de mi tío, que no quede en la impunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias a toda la gente que se conectó a esta entrevista. Por favor, háganos saber qué opinan acá abajo y suscríbanse. Por favor, suscríbanse acá, denle clic y listo. Gracias por haber estado acá y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.